Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy continuamos con nuestra cuarta sesión de Adobe Illustrator y trabajaremos con las herramientas de texto. De hecho, ya hemos desarrollado, ¿no?, gráficas de algunos tipos de, incluso formas vectoriales, en base a las herramientas que nos brinda Illustrator. Las formas predeterminadas nos facilitan el trabajo, ¿no?, pero también con Pluma podemos hacer gráficas de maneras diversas. Pero más allá de las formas, también vamos a complementar con texto, ya que esto nos va a poder dar un acabado mucho mejor, ¿no? Y además completo a nuestros proyectos. Por ello es que hoy, al finalizar, estaremos trabajando un post publicitario, ¿no?, un post creativo, pero será un carrusel de unas 4 imágenes en Adobe Illustrator. Entonces, vamos a complementar imágenes con vectores y texto. Por ello, el trabajo de texto dentro de Illustrator, ¿no?, nos da algunas opciones similares a las que ya hemos utilizado en InDesign o Photoshop. ¿Sí? Es similar, no es igual, ¿no?, porque cada software tiene su propia forma de trabajo, no es igual. Hablamos de Photoshop, ya vimos el día lunes, y vieron que se puede hacer muchas cosas creativas también con la herramienta de texto, ¿no? Entonces, aquí tenemos otras alternativas, ¿no?, que son similares, pero tienen su propia forma de trabajo. Vamos a empezar entonces creando un nuevo documento para trabajar texto, que en el caso de Adobe Illustrator sí vamos a encontrar texto dentro de, o sea, lo que viene a ser carácter, las opciones de párrafo, lo vamos a encontrar ambos dentro de texto, ¿no?, en menú ventana. Pero bueno, en Photoshop no lo encontrábamos, sí, solo lo encontrábamos como carácter, ¿no?, solo, nada más. Desde ese punto, pues vemos que es distinto. Voy a crear mi documento horizontal en este caso. Y vamos a siempre verificar nuestros paneles, ¿no? En este caso aunque ya antes de cerrar lo había restaurado, y vamos a empezar trabajando con texto. No olviden que mayoría de herramientas que tenemos en la barra, ¿no?, de herramientas en la izquierda, siempre se configura ya sea desde propiedades o con sus propios paneles, ¿no? Entonces, si yo trabajo con degradado, dibujo una forma, por ejemplo, y quiero trabajar con degradado, directamente no es que selecciono el degradado y lo pinto, porque no se puede. Entonces tengo que elegir de dónde voy a tomar el degradado, la referencia. Entonces activo de repente el panel de degradado y desde aquí puedo elegir quizás un degradado predeterminado. A partir de ello puedo cambiar, estos son predeterminados los que vemos aquí, y a partir de ello podemos cambiar, ¿no?, quitar colores, añadir colores, cambiar y todo ello. Pero si yo no tengo esta ventana o este panel de degradado, ¿no?, miren, ya lo he cerrado ahorita, solo tengo la herramienta. La herramienta por sí sola no trabaja. Claro que desde el panel de control, de la barra de control, perdón, podríamos también activar, ¿no? Vamos acá a color y buscamos un degradado. Pero no vamos a poder hacer otros ajustes como cambiar, ¿no?, intercambiar quizás colores, todo ello, no. Entonces, tengo que ir a ventana, activo degradado, mi panel de degradado, o con control F9. Y desde aquí puedo hacer que el degradado sea inverso, puedo seleccionar el trazo y pintar también el degradado o el trazo con un degradado, cambiar el tipo de degradado y más. Eso lo vemos desde acá. Incluso desde acá añadimos colores, cambiamos los colores con doble clic y todo ello. Pero la herramienta lo que hace es facilitarme el trabajo directamente sobre el objeto, ¿no? Entonces selecciono, arrastro, modifico el ángulo. Incluso también aquí puedo añadir o quitar colores. Pero verán que siempre va de la mano con el panel. Entonces sucede lo mismo cuando trabajamos con texto, ¿no? Cuando trabajamos con texto, voy a activar esto y lo dejo por acá.
activo texto, dentro de las opciones de la herramienta texto vamos a encontrar varias. Si se dan cuenta, en InDesign solo teníamos 2 opciones, nada más, ¿no? En Photoshop teníamos 4, que eran la forma vertical, la horizontal y las máscaras. Acá, en cambio, tenemos bastantes opciones, ¿no? Entonces, tengo una flechita de color blanco sobre un área gris oscuro, aquí, que me permite desglosar, por así decir, o sacarlo, hacerlo independiente, para poder trabajar solo las herramientas de texto. Y ahora tengo como una pequeña mini barra de herramientas solo de texto. ¿Sí? Entonces, si ustedes por ahí no ven, puede ser que solo tengan 1 o 2 herramientas, sugiero que vayan aquí a las opciones, estos 3 circulitos, en la parte final, inferior de la barra de herramientas, y le dicen aquí a su menú que les muestre la opción avanzada. ¿Para qué? Para que tengan todas las herramientas. Entonces, todas las herramientas que ustedes ven aquí, en este área gris, ¿no? Como que estaría desactivado todo, es todo lo que tenemos aquí, solo que no alcanza espacio, por eso es que se agrupan según categorías, ¿no? Entonces, acá en formas ya hemos visto, dentro de texto tengo todas estas opciones. Bueno, cuando yo activo texto, hago un clic, se genera un texto de relleno por defecto. Este texto lo puedo editar, ¿no? Activo la herramienta haciendo doble clic, o de por sí cuando yo genero haciendo un clic, ya puedo borrar con la tecla, ¿no? Borro, y ahora ya puedo colocar mi texto. Ya tengo mi texto. Cuando ahora quiero crecer, cambiar el tamaño, bueno, ahorita mismo directamente desde aquí no lo puedo hacer, pero sí desde, ¿no?, la barra de control puedo hacer este cambio de tamaño. Pero si yo, digamos, elijo 18, 21, ahí queda, entonces desaparece y tengo que volver a acceder y así. Entonces quiere decir que si yo activo desde ventana, nos vamos a texto, que está más abajo aquí. Dentro de las opciones de texto encontramos todo lo que nos permite trabajar con ello, como carácter, párrafo, y también otras opciones como por ejemplo los famosos glifos que vimos en Adobe InDesign, también lo encontramos aquí, glifos. También van a encontrar estilos porque también se trabaja pues de la misma forma que InDesign. Bien, entonces acá vamos a ver que tenemos todas estas alternativas de trabajo y ya se estarán dando cuenta que es muy similar a InDesign. Si yo quiero ver todas las opciones que me brinda carácter, vamos al menú y le decimos mostrar opciones para que aquí nos muestre todas las opciones que trae carácter. Párrafo de por sí ya no me muestra eso, o sea, es todo lo que veo acá son las opciones que tiene párrafo. Más bien, si yo le digo ocultar opciones, ¿no?, ya no va a pasar nada porque esto es todo lo que tenemos. Entonces, el texto directamente yo puedo incluso modificar el tamaño, ya sea desde carácter, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, desplegamos y cambiamos. O de repente desde su propio cuadro delimitador. Este cuadro delimitador me permite rotar con Shift, ángulos exactos con Shift, y de repente desde las esquinas puedo modificar presionando Shift de manera proporcional. Bien, entonces también esto es válido, pero ojo, el detalle es que aquí no tengo en específico el tamaño del texto, ¿no? Entonces, ¿esto para qué aplicaría? Bueno, si voy a de repente trabajar un flyer, un afiche o una tarjeta personal, se supone que uno tiene que basarse en unas medidas. Si es una tarjeta personal, pues el texto de información, ¿no?, de contactos, todo eso, quizás podrían usar hasta 7, 8 puntos, más no. ¿Por qué? Porque no va a ingresar, no se va a ver bien, ¿no? Entonces hay que respetar ciertos parámetros. Si quiero hacer un afiche, pues
tengo, por así decir, la carta libre porque el título debe ser un poco más grande, entonces no necesito fijarme en que tenga una medida exacta, porque de repente quiero que mi título tenga algún tipo de estilo, de repente trazos, textura y todo ello, ¿no? Entonces ahí no necesito colocar aquí las medidas, solo modificar desde el cuadro delimitador con Shift. ¿Por qué? Porque si yo suelto Shift, entonces voy a distorsionar. Si yo, por ejemplo, distorsiono mi texto y lo dejé ahí y sigo avanzando, ¿no? Y ya no hay forma de volver atrás porque ya avancé demasiado, entonces ustedes se van a percatar aquí en carácter la escala del texto, ¿no? Esta escala de texto es igual a la que vimos en InDesign, ¿no? Porque vemos acá la escala vertical que está en 100%, que es lo normal, y la escala horizontal está modificado, miren, en 21 y además en decimales. Entonces quiere decir que si esto lo redondeo nuevamente a 100%, entonces tengo la escala de ancho, o mejor dicho, horizontal y vertical al 100%. Entonces esta es la escala, ¿no?, real, normal de mi texto. ¿Para qué? Para que mi texto esté en proporción alto por ancho. Luego, ¿qué otros ajustes trabajamos desde aquí? Voy a sacar un duplicado con Alt y vamos a llevar esta otra palabra a una segunda fila con Enter. Bueno, desde aquí podemos trabajar, recuerden, la tipografía, ¿no? Desde aquí editamos, cambiamos la fuente, también cambiamos el tracking o el interlineado, ¿no? En este caso el interlineado, qué tan separado o junto quiero que estén mis líneas de texto. Si se pasa de 36 al 48, obviamente ninguno se adapta, entonces de manera manual colocamos y presionamos Enter. ¿Sí? Entonces, Enter y listo. También los caracteres los podemos separar o podemos juntar. Estos son los caracteres. Y también, bueno, tenemos las opciones, ¿no?, de la escala, que ya lo hemos visto, pero eso no lo modifico. Y de ahí viene lo demás que ya lo vimos en InDesign, que sería el subrayado, el tachado, si quiero que de repente tenga algún tipo, o voy a trabajar algún tipo de fórmula, algo por el estilo, ¿no? Entonces, también podemos generar los superíndices y subíndices. Selecciono el número y lo convertimos a un superíndice o a un subíndice. Bien, entonces también lo podemos trabajar desde acá. Tal vez mi texto esté en minúsculas y lo quiero convertir todo a mayúsculas. Me dirán, ¿y cómo lo hago si ya tengo todo en mayúscula y quiero que todo se vuelva minúscula? Bueno, desde acá no es la opción, ¿no? Porque si yo selecciono mi texto y quiero que se vuelva todo a mayúscula, o de repente quiero que sea como un título, y los títulos puede ser, pues, ¿no?, que el primer carácter sea mayúscula y lo demás minúscula, o como una oración, ¿no? Entonces, para eso ya tendríamos que ir al menú texto y desde aquí encontramos la opción que dice cambiar mayúsculas y minúsculas. Si yo elijo cambiar a mayúsculas, todo se cambia a mayúsculas. Si elegimos tipo título, ahora solo las dos primeras son mayúsculas. Y si elijo tipo frase, solamente, ¿no?, igual las dos primeras serán las dos serán mayúsculas. ¿Por qué? Porque está en dos filas. Si estuviera en una sola fila, solo el primer carácter sería mayúscula. Entonces, ahí pueden hacer desde texto, menú texto, pueden hacer todos los ajustes, ¿no?, de cambiar, modificar. Puede ser todo un párrafo, ¿no? De repente que esté en mayúscula y todo se convierta a la vez en minúscula. Y ya no tenemos que volver a editarlo. ¿Sí? Entonces, esas son las opciones más básicas y esenciales que siempre se suelen utilizar. Y los famosos glifos, pues, que vendrían a ser prácticamente los tipo símbolos que queremos insertar y de repente no lo tenemos en el teclado, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Solamente debo activar
la herramienta, ¿sí? Es decir, selecciono la herramienta texto, hago un clic, lo borramos y debo buscar, ¿no? De repente el tipo de símbolo que voy a utilizar, pero recuerden que esto va a depender de la tipografía. Entonces aquí desplegamos y vamos buscando la tipografía. Voy a cambiar de fuente y verán que también cambian todos los glifos. Si voy aquí, cambian los glifos, ¿no? Algunos tienen más, algunos tienen menos, ¿no? Porque algunos tienen idiomas y todo, pero algunos no. Algunos tienen incluso solo el abecedario y nada más. ¿Sí? Entonces esto va a depender de la fuente tipográfica. ¿Sí? Entonces puedo utilizar de repente este símbolo, doble clic, ¿no? Doble clic, doble clic, pero estos son como si fueran tipografía, como si fuera texto. Quiere decir que si yo selecciono desde carácter y voy buscando en otras fuentes, también vamos viendo la variación según la fuente. Puede que en alguna otra fuente no tengan este tipo de glifos, entonces no va a aparecer, ¿no? Entonces, al menos en todas estas fuentes sí tienen, ¿no? En las que no tienen, por ejemplo, como la de acá, o tiene otro tipo, nos muestra de esta manera. ¿Sí? Entonces, estas opciones pueden servir en los casos, pues, en que ustedes necesiten alguno de estos símbolos, ¿no? Pero lo bueno es que también esto facilita en la parte gráfica, porque se puede utilizar como parte, ¿no? De repente de un monograma para un logotipo, ¿no? Se puede utilizar, sí, se convierte a vector y se empieza a hacer la distorsión, ¿no? O la modificación. Por ejemplo, podemos colocar aquí, ya por ejemplo voy a colocar, voy a buscar uno, ya, esto de acá, doble clic y otro por acá. Y ahora vamos a editarlo, pero ya no como texto. Voy a cerrar este panel. Ya no como texto editable, sino si yo voy a texto y le decimos crear contornos, lo que hacemos es convertir a vector. Si yo crezco, es más, activo selección directa, verán que se activa todos los puntos de ancla y además los vértices que tienen mis formas, ¿no? Entonces ya no es una tipografía, ya no es un texto editable. O sea, sí es la tipografía elegida, pero ya no es un texto editable, ¿no? Como lo de acá. Si yo presiono Control Y, que sería la opción de ver, ¿no? Pero en previsualización, esto me permite ver los contornos de todos los vectores. Y además los textos que son editables se verán así en negrito. Todo lo que es vector se verá así, como si fueran trazos contorneados, ¿no? Por eso es que Control Y me permite ver contornos. Eso lo vemos también desde el menú ver, aquí dice contornear, Control Y. ¿Ya? Entonces, con ello pueden encontrar por ahí de repente algún vector escondido que lo dejaron en blanco, ¿no? O algo, por ahí pueden encontrar con Control Y. Si yo desagrupo, ahora ya cada uno es independiente. Entonces ya puedo hacer ajustes de estas formas, ¿no? Puedo seleccionar con la herramienta selección directa. Recuerden que me permite editar puntos de ancla específicos. Puedo editar los puntos de ancla y miren, a partir de ahí ya puedo hacer cualquier tipo de forma, ¿no? Como mencionaba, para un isotipo, para un monograma o algo por el estilo. Selecciono estos dos puntos de ancla y los editamos. Puedo añadir más puntos de ancla con pluma, recordando la clase anterior. Selecciono estos dos puntos de ancla y modifico. Puedo seleccionar toda la forma con selección directa. Activo la herramienta lápiz con N y puedo editar la forma. Si quiero limpiar estos puntos de ancla, entonces activo lápiz, pero suavizar. Y con ello limpiamos estos puntos de ancla además. Y ya tengo una forma mucho más estilizada.
¿Sí? Entonces, para ello sirven estas también alternativas, porque recuerden que no solamente se queda en texto, ¿no? Selecciono, activo lápiz y puedo editar la forma de estos puntos de ancla. ¿Sí? Y esto no solo aplica pues para estos glifos, sino aplica para todo lo que es tipografía, todo lo que es texto en sí, todo, ¿no? Entonces, a partir de ello ya uno lo va a personalizar. ¿Sí? Entonces, igual pues por ejemplo voy a mover esto, puedo dibujar, seleccionar la forma, activo esta opción que es para dibujar dentro de la forma, activo la herramienta pincel, cambiamos el color, vamos a modificar el tamaño del pincel, 3, y empiezo a pintar dentro de la forma. Doble clic fuera y salimos de esa opción. Entonces, para eso nos sirven estas alternativas, ¿no? También lo podemos aplicar esto a los textos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los textos los podemos convertir a contornos. Si yo selecciono un texto, saco duplicado, vamos a texto y le decimos crear contornos, ya lo hemos vectorizado, ¿eh? Ya son vectores. Entonces ahora ya puedo hacer cualquier ajuste sobre ello, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera recortar algo como hicimos en InDesign, de hecho, esto es un texto convertido a contornos, por ende, cada uno es un objeto independiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera recortar como una línea, así, quisiera recortar este texto con este elemento, selecciono y nos vamos a buscar trazos y le decimos recortar, pues no lo va a hacer. ¿Ven? No lo va a hacer, va a eliminar. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo selecciono y doy clic derecho, puedo desagrupar, porque esto no está unificado, no es una forma compuesta, tan solo está agrupado. Por eso es que como lo desagrupé, puedo ver que cada uno está libre. Ahora, si yo voy a buscar trazos y le digo crear forma compuesta y expandir, entonces ahora si doy un clic derecho ya no me da la opción de desagrupar. ¿Por qué? Porque ya no es un grupo, es uno solo, solo que es una forma compuesta. Las formas compuestas tienen varios elementos, pero que tienen o están separados, ¿no? O sea, aparentemente cada uno es independiente, no está pegado al otro, no está unificado, pero es una forma compuesta. Entonces, si selecciono todo, le decimos recortar, ahora sí lo recorto. ¿Eh? Ahora sí lo recorto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es una forma compuesta. Entonces, a esta forma compuesta lo puedo pintar con un degradado, sí. Activamos el degradado predeterminado y lo pintamos. Ahora elijo la herramienta degradado y vamos a ver qué pasó, que de nuevo se ha convertido, miren, de nuevo se han separado, porque por ese corte que hicimos. Así es que nuevamente le vamos a decir crear forma compuesta y expandir. Aplicamos nuevamente el degradado, ya sea desde aquí o ya sea desde apariencia, ¿no? Por ejemplo, selecciono, activo la herramienta y ya puedo aplicar mi degradado como si fuera un solo objeto. Pero si yo selecciono mi texto, pues vamos a el degradado y hago clic, no lo admite, no lo rellena para nada. ¿Sí? Si yo voy aquí a mi panel de color, sí lo puedo cambiar de color. ¿Ven? Cualquiera de estos colores uniformes. Pero degradado como tal no lo va a admitir. Entonces, ¿cómo rellenamos o pintamos con degradado un texto? Bueno, el texto en sí, para pintarlo como degradado, lo ideal es hacerlo desde apariencia. Vamos a apariencia y le decimos que o sea, si se dan cuenta, si yo selecciono, por ejemplo, este texto, aquí aparece en apariencia texto y nada más, no dice nada más. Si yo selecciono este texto con degradado, bueno, ya no es un texto, es un vector, nos dice que tiene un relleno degradado. Trazo no tiene. Si selecciono este texto, no me dice nada, solo es un texto y nada más. Entonces, quiero dar
un degradado como relleno. Entonces vamos a añadir un relleno, ¿sí? Esto es un texto, pero le vamos a dar una apariencia de degradado, sin necesidad de cambiarlo a vector ni nada. Entonces, le damos una apariencia de un nuevo relleno que sea degradado. Y además también quiero añadir un trazado, pero el trazado quiero que esté por debajo de ese relleno que he añadido a mi texto. Entonces añadimos un trazo, pero el trazo lo arrastramos hacia abajo. Acá tengo un trazo por defecto, pero no hemos pintado, ¿no? Entonces puedo arrastrarlo debajo también y ya tendría dos, pero esto lo vamos a cambiar de color y vamos a engrosar más a unos 8 puntos o 10 puntos. Y el otro trazo que tengo delante lo cambio de color y le decimos 5 puntos. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener 3, 4, 5 trazos y puedo tener varios rellenos sobre mi texto. Pero desde apariencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacemos en apariencia? Cada elemento funciona por separado. ¿Por qué? Yo puedo ocultar el relleno y tengo solo los dos trazos. Puedo ocultar el trazo verde y me quedo solo con el relleno y el trazo púrpura. ¿Por qué? Porque en apariencia cada elemento funciona por separado. Entonces, lo que hicimos es añadir apariencia a nuestro texto, ¿no? Apariencia de un relleno, de los trazos. Este trazo, si yo no quiero que tenga las esquinas en ángulo, quiero redondear, entonces debo elegir el trazo que quiero redondear. Si yo selecciono solo el texto y voy a trazo, desde acá no puedo hacer ningún ajuste, porque de hecho va a quedar seleccionado el trazo que ahorita tengo marcado, que es el verde. Si yo selecciono desde aquí, pues es mucho más práctico. Redondeamos, selecciono el púrpura y también redondeamos los vértices. No remate porque no es un trazo abierto, sino vértices porque son formas cerradas. Y ya está. ¿Qué más? Puedo seleccionar solo el relleno y quiero añadir una sombra solo al relleno. ¿Para qué? Para que se separe un poco de ese trazo verde. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo ahorita es un relleno, es un trazo verde, un trazo púrpura que está por encima del texto. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Por eso acá dice caracteres, ¿no? Porque eso es el texto. Luego está el trazo púrpura, luego el trazo verde y luego el degradado. Entonces, a este relleno le vamos a añadir un efecto desde FX, estilizar, y le decimos sombra paralela. El desenfoque, si yo lo dejo en 0, vamos a ver que es una sombra bien marcada, ¿eh? Si subo el desenfoque, entonces los bordes se van a suavizar, pero se va a ir de 0 a 1, y es demasiado. Entonces 0.2 podría ser, y ahí vemos un desenfoque, ¿no? Más o menos. También vamos a desplazar el eje Y, que es hacia abajo o hacia arriba, para acercar a nuestro objeto, ¿no? Y el eje X, que sería el horizontal, izquierda o derecha. Ahí, por ejemplo, ya hemos acercado. Igual, si es demasiado la separación, 0.5, 0.5. Y si, por ejemplo, ¿no? Yo le digo 1, o sea, 0, ya es totalmente bien duro el borde. Si le digo 1, ya se desenfoca demasiado. Y si digo 0.5, y es mucho, entonces le decimos 0.2, ¿no? O 0.3, y así. Y ahí tengo, miren, mi texto tiene un relleno, 2 trazados. Pero el relleno degradado tiene su efecto de sombra. Aquí lo podemos ver. Entonces, esto ya lo podemos seleccionando, podemos guardarlo en estilos gráficos. Aquí en el símbolo más y ya lo guardamos. O sea que esto puedo aplicar aquí, por ejemplo, haciendo un clic. Ya no tengo que volver a trabajarlo. Selecciono y aplico el estilo. Selecciono y aplico el estilo a cualquier objeto, totalmente. ¿Sí? Selecciono y aplico el estilo. Porque son estilos gráficos. Entonces, eso es lo bueno de trabajar con apariencia. Porque nos permite poder
darle un acabado más interesante a nuestros elementos. Y recuerden que esto es un texto editable, ¿no? Así que yo puedo borrar y puedo volver a escribir y normal seguirá con el estilo aplicado. Esto no, porque esto no es texto editable, esto ya son vectores, pero aún así se le puede dar el estilo gráfico. Por eso se llama estilos gráficos, porque aplica a todos los objetos dentro de nuestro escritorio. Obviamente a todos los objetos que sean pues propios de Illustrator, ¿no? No voy a aplicar un estilo a una foto, por ejemplo, ¿no? Pero a todos los objetos que sean propios de Illustrator, sí. Listo, entonces esto es lo que podemos hacer con la herramienta texto. Voy a añadir una nueva mesa de trabajo o varias. Y con la segunda opción lo que podemos hacer son textos de área. ¿Sí? Si yo paso el cursor, sale el nombre y dice texto de área. Esto funciona como un texto de párrafo. Si yo selecciono la herramienta texto nada más, hago un clic y arrastro, estoy dibujando un marco de texto, ¿no? Así como en InDesign. Dibujo el marco de texto y automáticamente cuando suelto se genera el texto, ¿no? Eso es lo interesante de Illustrator, que no tengo que estar colocando nada ahí. Vamos a carácter y le decimos restaurar panel. Ahora voy a dibujar mi marco de texto y se rellena con el texto falso por defecto. ¿Ven? Entonces, siguiendo esta lógica, con párrafo podemos alinear, justificar, centrar, mover de repente, ¿no? Con la sangría desde la izquierda o la sangría desde la derecha. También podemos correr solo las primeras filas, justificando, por ejemplo, puedo correr solo las primeras filas. Y si tengo de repente textos copiados de Word, ¿no? Con ítems o números, secuencias, entonces podemos aplicar las famosas viñetas. Aplico viñetas y tenemos estas, ¿no?, opciones. También podemos aquí elegir, ¿no?, o más bien configurar la separación, ¿no?, de esta viñeta respecto al texto. Por eso dice sangría. Si yo lo junto o lo separo más. Le digo OK y listo. O también podemos enumerar. Puedo enumerar o puedo de repente, tengo distintas opciones, ¿eh? Entonces esto no lo tiene pues Photoshop, ¿no? En InDesign tampoco tenemos la misma opción, tal cual no la hay, ¿no? Entonces cada software tiene lo propio. Esta opción de separación es una de las alternativas que ayuda mucho a mejorar los textos, porque una vez activado, veremos que hay muchos textos cortados con los guiones, ¿no? A veces los clientes, algunos quieren que sí se mantenga ello, pero a veces te dicen que no, que salga todo completo. Entonces desactivo para que todo el texto salga completo y no se vea esos guiones de separación. Y entonces básicamente ello. Entonces voy a restaurar el panel, que se modifique en la otra gráfica que haré ahora. Y voy a utilizar un elipse. Voy a dibujar un elipse y vamos a quedarnos con el trazo negro. Voy a ir a la herramienta trazado, ya, miren acá, a la segunda herramienta, ¿sí? Que viene a ser la herramienta texto de área. Texto de área me permite colocar textos dentro de un área previamente dibujado. Obviamente, como hablamos de texto de área, estamos hablando de un texto que sería un relleno, ¿no? Perdón, un párrafo. Entonces, estos textos funcionan como párrafo. Por ende, lo configuramos desde párrafo. El tema de la justificación, alineados, sangrías y eso. Pero las fuentes, tamaños y todo ello lo cambiamos desde carácter, ¿no? Desde aquí cambiamos la fuente tipográfica, el tamaño, el interlineado, el tracking, si quiero separar o ocultar más los caracteres y todo ello. Y bueno, el color sí es genérico, ¿no? Casi el tema es que selecciono, voy al panel de color y puedo cambiar directamente sin problema. Pero no se confundan, porque lo que sí hay que definir es que debe estar activado el color de relleno.
si yo selecciono el color de trazo, entonces eso será lo que pintaré y por ende pues ya el trazo va a tapar al relleno, ¿no? No se va a ver bien. Entonces desactivo y ya está. Luego tenemos la otra opción que sería texto en trazado. ¿Sí? Texto en trazado, como su nombre dice, primero tenemos que dibujar el trazo. Dibujo el trazo, invertimos el color, vamos a la opción de texto en trazado, a un clic y ya tengo mi texto en trazado. Ahora sí, vamos a centrar y vamos a crecer desde carácter, ¿no? Desde carácter crecemos nuestro texto, pero desde párrafo lo centramos y vemos la variación. Si yo modifico este trazado, obviamente mi texto se adaptará nuevamente a esa forma. ¿Por qué? Porque son dibujos con puntos de ángulo. Luego vemos la otra opción que sería texto vertical. ¿Sí? Esto simplemente es un texto en vertical. Ya no horizontal, sino vertical. Pero así como tenemos el texto vertical, también tenemos esta opción de texto de área, ¿no? Como lo de acá, pero en vertical, ¿no? Porque siempre hay todo tipo de situaciones en las que uno tiene que utilizar todas estas herramientas. Dibujo mi forma, por ejemplo, un polígono. Vamos a invertir. Y le digo a la cuarta opción o quinta opción, le digo texto de área vertical. Hacemos un clic y rellenamos. ¿No? Se ha quedado con las características de este texto, entonces vuelvo a carácter y le digo restaurar panel. Hacemos un clic y rellenamos todo nuestro área. ¿Ven? Entonces esto ya no es un texto en trazado, sino es un texto en área porque ya vemos párrafos. Entonces obviamente acá aplica lo mismo del tracking y el care, ¿no? Que viene a ser la separación entre, o sea, el interlineado, ¿no? De forma vertical, por ejemplo, puedo hacer que se separe menos, entonces se va a juntar, ¿no? O que se separe más. Y también esta es la separación entre caracteres. Ya desde el párrafo lo alineamos o justificamos. La otra alternativa que es similar a esto de aquí, ¿no? Esto es el texto en trazado, pero esto es el texto en trazado vertical. O sea, dibujo mi trazo y obviamente que el texto lo vamos a disponer por este área, ¿no? Pero de forma vertical. Ahora sí, vamos a crecer desde carácter. Y vemos que entre caracteres están muy separados, ¿no? Entonces, eso lo podemos juntar desde aquí. Juntamos, llega a menos 100, ¿no? Pero puedo hacerlo de manera manual y le decimos menos 200. Creció más el texto, entonces tengo opción de crecer, juntamos los caracteres, así es que puedo crecer más el texto. Y con esto lo centramos. Entonces, esto es un texto vertical, mientras que esto sería un texto horizontal. Así esto yo lo pongo de forma vertical, mi texto sigue teniendo esa disposición, mientras que esto es vertical. ¿Sí? Luego viene una opción que sí es más interesante y justo me permite editar, ¿no? Vamos a editar, por ejemplo, un texto. Estoy restaurando los dos paneles y voy a poner acá un texto. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a cambiar por una fuente un poco más bold. Y ahora, si yo, por ejemplo, cambio de color, cambio todo, ¿no? Cambio de color. Si yo quiero cambiar, digamos, solo la R, entonces tendría que seleccionar con la herramienta texto solo la R y cambio de color. Digamos, solo la T y cambio de color. O sea, esto es válido, ¿sí? Pero para no tener que hacer ello, o sea, podría tranquilamente utilizar la herramienta que es para retocar texto. Se lo dejo a un color todo y luego nos vamos a la última herramienta que es retocar texto.
Y esto me permite elegir el carácter que quiero retocar. Selecciono, por ejemplo, la R y, digámoslo, hacemos un poquito más grande. Cambiamos de color. Ahora selecciono la E y bajamos un poquito por acá. Ahora selecciono la T y también lo llevamos por aquí. Hacemos un poco de tamaño y lo cambio de color. Selecciono la R, lo llevo por acá y lo cambio de color. Selecciono la O y lo dejo por aquí. Y lo cambio también de color. Entonces, ¿qué pasa acá? Que con esta herramienta yo puedo mover específicamente el carácter que yo desee. Puedo seleccionar, puedo editar, puedo rotar incluso ese carácter de forma libre, o directamente me voy aquí a carácter y le digo la rotación que quiero para mi carácter. Por ejemplo, 90 grados y tengo esta rotación. ¿No? Esto voy a mover también para este lado. Voy a llevar esto por este lado. Ahí, ¿no? Entonces, miren, lo podemos trasladar de forma libre, ¿sí? Yo puedo elegir el carácter que desee y cuando activo la herramienta texto, si yo hago clic sobre, por ejemplo, la O, seguiré editando con esa misma configuración. Si hago clic sobre la R, entonces seguiré editando, o perdón, sobre la E, seguiré escribiendo con esas mismas características. Y si hago clic sobre la R también, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de esta herramienta, ¿sí? Me permite trabajar de una manera bastante libre y obviamente que esto es un texto editable, ¿sí? Entonces voy a sacar un duplicado, con Shift voy a reducir para la proporción. Y esto lo vamos a, o sea, si esto yo quiero trabajar desde apariencia, bueno, desde apariencia no podría hacer esto. ¿Por qué? Porque desde apariencia vamos a dar color a todo el texto, ¿sí? Por igual. O sea, yo elijo desde apariencia y creo un nuevo relleno, ¿sí? Y el nuevo relleno es para todo, no es para una letra, para dos letras, no, es para todo. Entonces desde acá no se podría. Si quiero añadir un trazo de un solo color para todos a la vez, sí podría, ¿no? Pero lo malo es que si yo añado un nuevo trazo, mira, este nuevo trazo lo voy a llevar aquí debajo. Vamos a engrosar bastante, unos 15, y verán que de por sí está tapando a los colores de relleno. Y no hay forma de llevarlo más abajo, ya no se puede. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, lo puedo llevar debajo de carácter, ¿no? De caracteres, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Pero si quiero añadir un nuevo relleno, lo malo es que lo va a tapar a todo, ¿no? Entonces, si quiero añadir un trazo y enviarlo detrás, o sea, debajo, eso sí podemos hacer. Pero no puedo añadir un nuevo color por separado para cada uno, ¿sí? Pero los trazos sí. Entonces, cambio de color y ahí tenemos. Puedo añadir otro color más también, ¿no? Vamos a añadir un nuevo trazo. Esto lo vamos a cambiar a un tono más oscuro, pero vamos a hacer que sea más amplio. Y además le vamos a decir que se desplace un poco. Vamos aquí a FX, le decimos estilizar, o más bien distorsionar y transformar, y transforma. Desde aquí vamos a sacar unas 10 copias y vamos a desplazar. Si desplazamos más o menos 0.2 milímetros horizontal y 0.4 vertical. Ahí tenemos ese desplazamiento de las copias. Pero ¿qué es lo bueno? Que esto es editable, ¿no? Esto es lo bueno, que es editable. Esto también, pero lo bueno es que siempre, o sea, saquen una copia, ¿no? Saquen una copia. Esto ya tiene la apariencia. Si yo guardo esta apariencia, obviamente no va a tener relleno, porque solamente en apariencia lo que tengo es dos trazos, ¿no? Nada más, eso es todo lo que tengo.
no tengo rellenos en apariencia. Entonces, eso es lo que va a considerar. Por otro lado, claro, yo puedo seleccionar acá, ¿no? Solamente tengo caracteres. Vamos a decirle que se le añada una sombra paralela, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, si yo añado una sombra paralela a los caracteres, ¿qué pasa? Que va a añadir a todo. ¿Ven? Se está desenfocando, y si bajo el desenfoque y desplazamos un poco, esa sombra ¿dónde está afectando? A todo el texto. No está afectando solo a los colores del relleno, ¿no? Entonces no nos conviene. La otra alternativa es la siguiente. Voy a dejarlo esto por aquí. Saco un duplicado y le decimos texto, crear contornos. Ahora esto ya no es un texto editable, pero son contornos y además tengo la copia. Nos vamos a objeto y le decimos que desde el trazado se genere un desplazamiento. Un desplazamiento de 2 milímetros y OK. Verán que ya se ha desplazado, ¿no? Porque el desplazamiento es aquello que se ha desplazado hacia afuera, esos milímetros. Control X para cortar y Shift Control V para pegar nuevamente, pero para enviarlo detrás. ¿Por qué? Porque si no se mezcla todo. Luego lo cambiamos de color. Y ahora verán que eso está por detrás. ¿Ven? Ya no está todo mezclado de un color, ¿no? Pero lo malo es que están separados. Así es que lo vamos a unificar todo. Y ya que todo eso es un solo elemento, miren, ahora le decimos que de ello también se vuelve a generar un nuevo desplazamiento. ¿No? En este caso de 4, esto lo oscurecemos más. Y ahí se pueden dar cuenta que esto lo puedo traer a un lado y listo. Pero también sobre esto mismo, ¿sí? Puedo reducir un poco y hacer el desplazamiento como hice acá, ¿no? Solamente es cuestión de seleccionar, ir a FX y decirle distorsión, transformar y sacar aquí la cantidad de copias. Unas 5 copias, digamos, y hacer el desplazamiento. O sea que sobre ello también lo podemos hacer. ¿No? Entonces ahí, bueno, tenemos opción de cambiar un poquito. Vamos a aclarar esto. Esto también. Y además puedo seleccionar solo los rellenos y decirle que nos dé una sombra paralela solo a los rellenos, nada más. Entonces lo bueno es que puedo editar por separado. Entonces todo tiene su pro y su contra, ¿no? Pero ahí tenemos todas las alternativas. Le decimos que desenfoque más. Incluso uno sí acá se vería bien, ya que los objetos son más grandes. Y listo. Estos son vectores, mientras que estos de acá es un texto editable y el de aquí también. Para eso nos sirve esta herramienta de retoque. Vamos a añadir más mesas de trabajo. Y ahora vamos a, bueno, ya hemos visto las opciones de párrafo, hemos visto las opciones de texto, pero si quiero hacer mis textos más creativos, más artísticos, bueno, vamos a colocar acá la herramienta de texto y vamos a trabajar. Esto vamos a restaurar. No olviden siempre restaurar el panel, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque como yo estuve retocando, modificando estos textos, recuerden que se ha quedado al menos el ángulo, miren, de rotación está en 90. Así es que si yo selecciono texto y hago clic, mi texto se va a colocar en una rotación de 90 grados. ¿Ven? Entonces, por ello, siempre restaurar el panel de carácter y también el de párrafo, por si acaso. Siempre. Una vez restaurado, ya ahora sí, esto lo voy a cerrar. Si esto lo cierro, no pasa nada porque acá sigue la herramienta texto y todas las demás. Entonces activo texto, pero vamos a reorganizar todo esto nuevamente. Voy a ir nuevamente a texto, clic, y vamos a colocar aquí un texto. Vamos a crecer y cambiamos la fuente. Con control T también activamos carácter
Y voy a elegir una fuente bastante bold, ¿no? Que puede ser esto, puede ser Arial Black, puede ser Poppins, Poplar también, o Poppins Black, ¿no? Entonces hay varias opciones. Entonces, este texto voy a sacar un duplicado y a este texto le diré desde objeto, distorsión de envolvente, crear con deformación. Si no quiero hacer todo ese trámite, vamos aquí a este icono que es tipo una malla y le damos un clic y ya está. Que es lo mismo. Entonces acá vamos a encontrar formas predeterminadas. Arco superior, arco inferior, también bandera, onda. Que si se acuerdan, en Photoshop también tenemos estas opciones en transformación libre, ¿no? Aquí le decimos inflar y así, ¿no? Por ejemplo, lo dejo con arco superior y claro, con esta curva nosotros medimos la exageración de esa curva, ¿no? Si queremos que sea más o menos. Le doy OK y ya tengo. Pero ¿qué es lo que yo hice? Hice una distorsión no directamente del texto, sino por medio de una forma, ¿no? Por eso tiene acá una forma tipo malla que ha envuelto, por eso se dice distorsión de envolvente, ha envuelto el texto. Entonces, si yo quiero cambiar el color, no cambia, ¿eh? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no estoy como tal editando, afectando a mi texto, sino a esta malla, a este envolvente. Por eso vamos a la barra de control y le decimos a la segunda opción, editar contenido, y ahora sí se activa el texto y ya puedo cambiar el color. Puedo cambiar la fuente tipográfica, puedo hacer, ¿no?, todos los cambios que necesito. Luego, una vez ya hecho todo ese cambio, salimos dándole clic a la primera opción que es editar envolvente. Y si es que no quiero pasarme con eso, pues saco un duplicado. Y a esto le decimos objeto expandir. ¿Para qué expandimos? Para que se libere, por así decir, se salga de ese envolvente, pero ya se quede con esa forma. Y ya lo puedo editar más rápido de cualquier color. Además, lo bueno es que puedo ya aplicar directamente un degradado, ¿no? Obviamente son formas separadas, así es que ¿qué debemos hacer? Pues el unificar y convertir a una forma compuesta. Expandimos y ya está. Ahora solamente aplica un solo degradado. ¿Sí? Pero esto, ¿con qué lo trabajamos? Pues lo trabajamos con las opciones de distorsión envolvente. Ahora voy a hacer aquí unas 4 palabras. Con control D repito esa copia, ¿sí? O sea, yo saco una copia con Alt, pero lo llevo a cualquier lado. Suelto Alt, suelto clic y ya tengo mi copia. Pero si presiono Alt para sacar la copia con clic y además presiono Shift, me iré en ese mismo eje. Entonces suelto. Si presiono control D, repito esa copia las veces que desee con control D. ¿No? Entonces es como en Photoshop control J saco varias copias. Control Z, voy a eliminar, me quedo con 4 textos y vamos a editar acá. Estos textos. Y vamos a dibujar una forma. Puede ser elipse, puede ser cualquier tipo de forma. Puede tener relleno, puede no tener, eso es lo de menos. Incluso lo voy a dejar así en la forma predeterminada, que es blanco, ¿no? Relleno blanco y trazo negro. Vamos a la herramienta cuchilla y vamos a desactivar la tecla mayúscula para que se vea, ¿no?, la herramienta. Hago un corte. Hago otro corte, más angosto, otro corte por acá. Ahora se han separado, ¿sí? Entonces vamos a los textos y lo colocamos por aquí. ¿Por qué? Porque las formas que van a envolver deben estar delante, ¿sí? Entonces esto de acá, por ejemplo, lo hemos distorsionado con unos envolventes que ya existen. En este caso hemos dibujado nuestros propios envolventes.
Entonces, ¿cómo aplicamos la distorsión? Entonces selecciono texto y forma, vamos a objeto, distorsión envolvente, y le decimos crear con objeto superior, ¿sí? Crear con objeto superior, Alt Control C. Igual aquí, Alt Control C, aquí también. Seleccionamos ambos, Alt Control C, y aquí también Alt Control C. Y ya tengo la distorsión basada en mis formas. ¿Sí? Entonces quiere decir que de esta manera yo puedo dibujar cualquier tipo de forma, ¿no? Cualquier tipo de forma, dibujo cualquier tipo de forma, y sobre ello podemos empezar a hacer la distorsión. ¿No? O sea, coloco el texto, clicado, cambio la fuente, de preferencia para este tipo de distorsión utilizan fuentes bold que no tengan tanto de serifas ni nada de ello. Entonces el atajo es Control Alt C. Las formas deben estar delante y los textos detrás. Seleccionamos ambos, Control Alt C, Control Alt C. Y ya tenemos la distorsión. Si yo distorsiono estos puntos de ancla de esta forma, obviamente que el texto se irá adaptando. El texto se va adaptando a esa forma. Porque lo que estoy editando no es el texto, estoy editando la forma. ¿Sí? Entonces ahí tenemos estas opciones de modificación. Y por último, la otra opción de distorsión sería por medio de malla, ¿no? Que es más práctico porque con malla yo genero los puntos a partir de filas y columnas. Vamos a cambiar de color, vamos a objeto y le decimos, seguimos con la misma opción de distorsión y le decimos crear crear con malla, ya no con objeto superior porque no tenemos nada acá más que el texto. Entonces con Alt Control M creamos la malla. La malla se determina por filas y columnas, ¿no? Digamos unas 3 filas y unas 4 columnas. Le digo OK y ya está. Entonces esto es más sencillo de editar con selección directa. Elijo los puntos de ancla que quiero mover. Selecciono los otros puntos de ancla, los movemos. Otros puntos de ancla y los movemos. ¿Sí? Si quiero mover solo estos puntos de ancla, entonces solo movemos esto. Si quiero mover esto y esto, con Shift movemos esos dos. Si quiero mover esto, presiono Shift, o este otro y arrastramos hacia abajo. Y ahí tenemos esta distorsión. ¿Sí? Entonces esto ya es una forma más basado en filas y columnas. O sea, yo puedo seleccionar con selección directa cualquiera de los puntos de ancla y moverlos. Solo que lo que yo hice es seleccionar varios a la vez para tener este resultado. Entonces, miren, ya acá logramos formas más interesantes, ¿no? Pero esto ya vendría a ser todo con distorsión. Bueno, ahora pasamos a la parte de máscaras, ¿sí? Que ya no tiene nada que ver con texto, pero ya complementamos con la parte gráfica. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar, o voy a colocar más bien una imagen. Vamos a colocar las imágenes que serían del día de hoy, de la práctica final. Voy a seleccionar esta imagen y vamos a colocar. Bueno, por ejemplo, yo digamos que quiero hacer un flyer, quiero utilizar esta imagen, puedo dibujar una forma vectorial, ¿no? Rectangular. Digamos este lado, lo cambiamos de color. Y aquí puedo dibujar mi marco de texto y empezar a colocar, ¿no? Mi contenido. Pero bueno, se va a ver como cortado, ¿no? Como que cae un corte. Otra opción sería pues que yo quiera de repente generar un fondo o de repente en Photoshop quitar este área o hacerlo que se desvanezca, ¿no? O algo así. Entonces tengo la opción interesante aquí de trabajar con máscaras, ¿sí?
cuando yo selecciono, digamos, una forma, digamos esta misma imagen, y dibujo cualquier forma, un elipse, digamos, y selecciono ambos y le digo objeto, máscara de recorte, crear, con control 7, recortamos. Entonces, ¿qué hice? Recorté la imagen con la forma elíptica, pero la imagen sigue de trazo oculto, ¿eh? Entonces, con selección directa puedo mover la imagen y reubicar, ¿no? Normal. Entonces, esto es una máscara de recorte, porque no le he recortado a la imagen, ¿no? La imagen, perdón, no la he eliminado, no he borrado, porque acá no puedo hacer eso, no estamos en Photoshop, pero lo que hice es una máscara de recorte. Entonces solamente hemos ocultado lo demás y nos deja visible el área dibujada, ¿sí? Pero bueno, en este caso igual puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo seleccionar nuevamente este rectángulo, lo arrastro, selecciono ambos y con control 7 ya lo recorté. Entonces tengo esto separado y tengo esta forma separada con el texto. Pero igual selecciono, lo traemos delante y pues se verá de esta manera. Pero si yo selecciono esta forma y lo vamos a crecer a todo lo ancho de la imagen, todo el ancho de la imagen, y lo rellenamos con un degradado blanco y negro, ¿sí? Ahora le vamos a decir que el área blanca se quede visible y el área negra se oculta mediante un degradado, que sería una máscara o una, en este caso serían máscaras de transparencia. Ya no es máscara de recorte, sino es máscara de transparencia. ¿Por qué? Porque el oscuro, el color negro, lo va a hacer transparente y el color blanco hará de que se quede visible. Para ello debo seleccionar obviamente este degradado y la imagen detrás, ¿no? Entonces hago clic y arrastro para seleccionar ambos. Y le decimos desde transparencia, crear máscara, y ya está. Entonces verán que se ha quedado transparente, o sea, no se ha hecho blanco, sino se ha quedado transparente. Me doy cuenta si lo muevo acá afuera, ¿no? Se ha hecho transparente. Incluso puedo dibujar, saco de duplicado este vector, clic derecho, lo vamos a llevar detrás. Miren, voy a crecer a lo ancho y ahí se pueden dar cuenta que en efecto pues tengo la imagen transparente porque se hace visible la forma vectorial que coloqué detrás. Entonces selecciono, pero ahora mismo tengo activada la imagen, no la máscara. Si yo quiero editar la máscara, porque quiero que se haga más transparente, entonces aquí nos vamos a ir a este icono que es la miniatura de la máscara y ahora sí se activa la máscara. Se activa la máscara, entonces debo elegir la herramienta degradado y manejar la opacidad. Quiero que se haga más transparente toda esta zona, entonces el color negro lo debo correr para acá, para que lo haga transparente. Y si quiero que esta zona se mantenga tal cual, entonces el blanco lo corro más para acá. Y ahí tenemos, ¿no? Entre los dos colores, recuerden que siempre vamos a tener este rombo que nos va a permitir suavizar el paso de color. Si yo lo pego demasiado, ¿no?, a este lado, y esto también, entonces ya se genera como un corte, ¿no?, en que, caso en que lo deseen usar, o si deseo que se vea suavizado, entonces lo hacemos de esta forma, lo cortamos por acá, esto lo pegamos por aquí, y ahí tenemos el resultado, ¿no? Entonces miren lo que hice acá, ¿no? Otro detalle, una vez terminado este ajuste de la máscara, hacemos clic sobre la miniatura de la imagen, porque si no, no nos permite hacer nada. ¿Listo? Ahora sí, puedo mover y pueden darse cuenta que se ha hecho transparente todo este lado derecho. Solo que como tengo detrás el vector rosado pastel, pues ahí se hace visible, ¿no? Y ya puedo colocar mi texto. Entonces es mucho más práctico. ¿Listo? Bueno, entonces otro punto antes de pasar ya a la parte práctica
Esto de acá, por ejemplo, voy a sacar un duplicado de texto y lo vamos a expandir, ¿sí? Para que sean formas nada más sueltas y ya no sea malla. Vamos a objeto y expandimos. Objeto relleno y le decimos OK. Obviamente son formas separadas. Entonces lo vamos a hacer que se convierta en una forma compuesta. Y luego lo expandimos. Y verán que de esta manera se activa esta herramienta o esta opción más bien. Aquí hay una opción que me permite dibujar en el interior de las formas. Entonces yo puedo seleccionar la herramienta, esta herramienta que se llama pincel de manchas, y esto me permite dibujar rellenos. ¿Ven? O sea, puedo dibujar rellenos directamente. No trazos, sino rellenos. ¿Ya? Entonces, por eso se llama pincel manchas. Control menos me alejo. Quiere decir que si esto no fuera una forma compuesta, no se activaría esta opción. ¿Sí? Miren, voy a regresar. Cuando no es una forma compuesta, no se activa este icono. No puedo dibujar en el interior. ¿Por qué? Porque son formas separadas que solo están agrupadas. Entonces lo convertimos en forma compuesta y expandimos. Ahora sí se activa esta opción. Y verán que cuando selecciono, en las esquinas se ha generado como unos puntitos que me indica de que está seleccionado el área para empezar a dibujar dentro. Activo la herramienta pincel manchas, ojo, pincel manchas, y cambio de color. Lo invierto y ahora empezamos a pintar, pero defino también el tamaño de mi pincel. ¿No? Si trabajan con una tableta, esto es mucho mejor, ¿no? Esto para ilustración se usa bastante. Y ya empiezo a pintar o dibujar dentro del área. O sea, puedo salirme normal, no hay problema, pero no se va a ver. ¿Por qué? Porque justamente he activado esta opción que es para pintar dentro. Para eso sirve. Control Z, regreso. Y puedo dibujar de esta forma. Okay. Para salir de esa selección, doble clic fuera y ya está. Entonces tenemos esta opción interesante. O sea, eso también lo pueden utilizar para cualquier forma, no solo las formas compuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo tener una sola forma, un elipse, digamos, lo relleno de color y puedo activar esta opción y ya empiezo a pintar dentro con la herramienta pincel. Pincel manchas, ¿sí? Recuerden, pincel manchas. No pincel, sino pincel manchas. Listo. Bueno, entonces hasta aquí terminamos esta parte explicativa. Activo el chat para ver si hay alguna consulta y poder continuar con la parte práctica. Sí, entonces hasta aquí alguna consulta. ¿Todo quedó claro? Ya, muy bien. Ya. Entonces, antes de pasar a la parte práctica, este tema de las máscaras de opacidad, en realidad solo funciona con el degradado blanco y negro sobre una imagen, ¿no? Nada más. Entonces, hacemos el dibujar, ¿no? Acá tengo mi foto. Voy a colocar nuevamente otra foto, digamos esta imagen, y voy a dibujar el degradado o el rectángulo, perdón, pero de la misma o el mismo tamaño de la foto, y lo rellenamos con el degradado predeterminado de blanco y negro, ¿sí? Blanco y negro, de esta forma funciona. Ahora selecciono ambos y obviamente debo modificar, en este caso, si quiero, ¿no? Acá tengo una imagen vertical, entonces quiero que esta parte de abajo se vea completa y este área de acá se haga transparente. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues modificar el degradado en dirección. ¿Por qué? Porque el blanco debe ser hacia abajo para que este área sea visible y el negro arriba porque este área quiero que se haga transparente.
Ahora selecciono ambos y desde transparencia le decimos crear máscara y listo. Si quiero editar la máscara, activo el icono o la miniatura de máscara, selecciono y activo degradado. Y aquí puedo editar sobre la imagen mi máscara de transparencia, ¿no? Por ejemplo, ahí nomás quizás, ¿no? Ahora ya desactivo y puedo crear detrás un fondo, ¿no? Que sea del mismo tamaño o de repente más pequeño o más grande, no cambio el color, pero un color uniforme, porque esto ya es para el fondo. Entonces voy a crear un color y derecho, organizar, enviar detrás, ¿no? Y ahí ya podemos cambiar el color y ya está. ¿Sí? Entonces selecciono y activo máscara si quiero seguir editando, ¿no? Esta máscara. Si quiero seguir editando, entonces selecciono, activo la herramienta y sigo editando. Si quiero que sea más transparente o menos transparente. Cuanto más área negra ocupe, más transparente. Cuanto menos área negra y más blanco será menos transparente. Salimos del icono haciendo clic en la foto y listo. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, aunque de hecho vamos a desarrollar, como ya les mencionaba, un carrusel. Bueno, el carrusel será este tipo de imagen. Los recursos ya ustedes lo deben de tener. Y vamos a generar 4 mesas de trabajo. Para esto vamos a ir a un nuevo formato, pero puede ser móvil, ¿no? Para trabajar en píxeles. Y vamos a poner 1080 por 1080 porque es un formato cuadrado, como para Instagram. 4 mesas y le decimos crear. Pero vamos a cambiar la organización, ¿no? Porque ahorita está en filas o en columnas y filas, ¿no? De 2. Vamos a entonces activar la herramienta mesa de trabajo y le decimos reorganizar. Vamos a hacer de que solo sea todo en fila, así, en fila, nada más, pero sin nada de espaciado. ¿Por qué? Porque no quiero espaciado para tener idea de cómo se va a ver la secuencia de mis gráficas. Entonces vamos a empezar con las guías, ¿sí? Vamos a empezar con las guías, ir a ver, pero antes vamos a dibujar. Vamos a dibujar el área de nuestra mesa, el mismo tamaño de las mesas, que sería 1080 por 1080. Vamos a colocarlo aquí, ¿no? En la primera mesa. Y vamos a objeto para generar nuestro margen, no olviden. Vamos a dibujar nuestro margen. Menos 90 píxeles. Y ahora le vamos a decir que esto lo convierta en guías. Crear guías. Listo. Vamos a desbloquear. Desbloqueamos las guías para poder copiar y pegar en todas las mesas de trabajo. Bueno, acá se ha corrido porque ha tomado como referencia la segunda mesa. Ya, pero miren, ya tenemos ahí pegado en todas las mesas. Si es que no tuvieran esta opción de pegar en todas las mesas, porque eso veo desde la versión 2023, entonces seleccionan, le dicen copiar, se van a la segunda mesa y le dicen pegar en el mismo lugar, ¿no? Pero en este caso es Shift Control V. Igual aquí, ¿no? Shift Control V y pegan en el mismo lugar. Solamente arrastran con Shift y aquí igual, con Shift. Si activo las guías con Control R, las reglas, ¿no? Perdón, las reglas, puedo arrastrar y ya tengo una guía y puedo, bueno, vamos a colocarlo aquí esto, y puedo generar una nueva guía más. Pero vamos a acercarnos más y arrastro y ya tengo mis guías para empezar a trabajar.
Estas guías lo podemos a bloquear, ¿no? De hecho, ya desde bloqueando, o sea, cuando ya lo bloqueamos aquí desde menú ver, guías y las bloqueamos, ya estas guías no se van a mover para nada. No para nada se van a mover estas guías, ¿no? Pero igual nos vamos a las capas y vamos a generar una nueva capa para empezar a trabajar. Porque si yo oculto esto, miren, esa capa es de las guías. Entonces esa capa lo dejo ahí. Vamos a poner acá guías. Y además, al ser guías, no tiene nada que ver que esté debajo, ¿sí? Puede estar debajo, puede estar delante, pero eso siempre va a ser visible porque son guías. Le vamos a crear acá varias capas y vamos a poner según el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí empezamos por el fondo. Aquí ya colocamos actores, imágenes, texto, acá logotipo. Listo. Vamos a empezar por el fondo. Vamos a bloquear lo demás y vamos a colocar la imagen que necesitaremos. Hacemos. Y voy a copiar estos colores que vamos a utilizar, ¿no? Del fondo. Vamos a utilizar este fondo. Solo estoy copiando el color. ¿Sí? Vamos acá a la opacidad, a la transparencia. Y voy a quitar la transparencia para guardar el color tal cual, ¿no? Color uniforme. Este amarillo también. Estos dos tonos vamos a guardar en las muestras. Esto de hecho ya está guardado aquí. Selecciono este otro y lo guardo. Entonces ya tenemos los dos colores y vamos a empezar dibujando una forma para enmascarar, ¿no? Esta forma que nos va a servir para enmascarar también nos va a servir para el color. Entonces primero vamos a empezar dando un color, un modo de fusión de color para que se mezcle con la capa de abajo. Y ahora vamos a copiar. Vamos a copiar con control C. Copiamos. Y volvemos a pegar delante en el mismo lugar. Pero a ello le decimos normal, ¿sí? Si muevo, ahí se van a dar cuenta que están los dos. Pero a esto bajamos la opacidad. Nada más. Selecciono todo y agrupamos con control G. Como ya había copiado, puedo seguir pegando las veces que desea, ¿no? Que desee. Entonces nuevamente Shift Control V y lo pego encima. Si cambio de color, ahí se van a dar cuenta que esto es otro que acabo de pegar. Pero lo voy a quitar el color para que no se confundan. Y con control 7 generé la máscara. Entonces ya tengo mi fondo. ¿Sí? Entonces se darán cuenta que los límites de mi diseño en sí son las guías, ¿ven? Pero yo estoy trabajando fuera, ¿no? Estoy como que generando una demasía. Entonces nunca olviden que no hay que trabajar al borde de la mesa de trabajo, ¿no? Sino fuera, siempre hacer una demasía. Entonces si yo voy a la vista o al modo de ver vista de recorte, ahora me muestra solo lo que saldrá en mi mesa de trabajo, ¿no? Es decir, cuando exporto o imprimo, eso es lo que va a salir, ¿sí? Porque ese es el tamaño de la mesa. Sin embargo, si paso el cursor, verán un área rojo que me indica que eso es la demasía. Vamos a ver y desactivamos esta vista para tener nuevamente nuestra vista normal y vamos a volver a nuestras capas, ¿sí? Y vamos a visualizar que aquí tenemos esta forma, ¿no? Con unos textos con una opacidad. Vamos a dibujar un rectángulo. Empezamos pintando ya con nuestros colores guardados. Y lo haré de la forma más sencilla, porque voy a activar pluma. Hago un clic para añadir un punto de ancla, lo convertimos a curva y esto arrastramos. Con los manejadores ampliamos el área, más o menos ahí, de esta manera. O también lo podemos hacer con las herramientas de recorte, ¿no? Dibujo un rectángulo, un elipse y lo recorto. Nada más. O sea, de cualquiera de las dos formas es válido. Bueno, la idea es que lleguemos al resultado similar.
Entonces tengo ya las formas, miren ahí está, ¿no? Más o menos cómo quedaría mi diseño. Vamos a colocar un texto, pero no, o sea, esto va a ser parte del fondo, ¿no? Por eso digo que está en la capa de fondo. Vamos a colocar acá el texto. Vamos a rotar con Shift para tener un ángulo exacto. Esto vamos a crecer. ¿Y esto por qué sale fuera, profesora? Porque no es texto descriptivo ni nada. Entonces esto es un texto como parte del fondo. No tiene nada que ver ello. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a cambiar color y vamos a reducir. Podemos juntar un poco, entonces vamos al tracking y vamos a juntar, pero no tanto, ¿no? Porque si junto demasiado ya se pegan los caracteres. Ahí voy a juntar más o menos menos 50, ¿eh? Vamos a colocar esto por aquí y voy a sacar un duplicado con Alt. Selecciono ambos, nos vamos a objeto, fusión, y le decimos opciones de fusión, pasos especificados. Dos pasos especificados porque quiero dos repeticiones entre el primero y el último. Y ahora le decimos que lo cree con control o alt control M. Si yo selecciono solo esto y muevo, todo va a correr. ¿Por qué? Porque es una fusión, ¿eh? Entonces selecciono esto y si yo bajo o cambio de color, digamos, también afecta a lo demás como un degradado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haré? Bajaré la opacidad de ese 1 para que afecte a los demás, ¿eh? No lo bajo a 0, pero sí lo bajo, ¿no? Más o menos unos 15 y está bien. Pero verán que aquí o sea, si yo selecciono, está por separado. Pues porque por lo mismo que lo convertimos a contornos y luego le decimos expandir. Entonces, de esta forma también me permite poder reorganizar, ¿no? Pero si no, si deseo dejarlo así, normal, lo puedo dejar así. Y lo bueno es que puedo editar de esta manera. Con Shift logro esto. Si suelto Shift, me voy a cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es bueno que siempre lo tengan claro. Es más o menos ahí. Y ahora vamos a la capa de imágenes. Sí, esto de las capas, verán, no lo hago al final, lo hago al inicio, ¿no? Y de ahí parte todo. No es que primero diseño y luego al final empiezo a separar, ¿no? Primero es ese orden. Vamos a colocar los recursos. Bueno, de acá voy a necesitar esta imagen. Luego voy a necesitar ya los recursos que lo tienen ustedes, que están calados incluso. Estos objetos. 1, 2, 3. Esto lo ponemos por acá. Esto normal. Esto también. Esta imagen de por sí ya está calado, ¿no? Sin embargo, yo necesito una silueta detrás, así como pueden ver aquí. Entonces puedo dibujarlo con pluma porque, bueno, es más sencillo. Incluso si estoy con una tableta, ¿no? O pantalla gráfica, lo puedo hacer con lápiz, ¿no? Lo puedo hacer con lápiz y es mucho más rápido por la forma, ¿no? La forma que tiene. Entonces, si se dan cuenta, los bordes de este dibujo está bien limpio porque lo hice desde Photoshop el calado, ¿no? Entonces, por eso lo guardé ya como PNG. Puedo quitar el relleno mientras voy dibujando, no hay problema. No necesito deseleccionar o soltar el dibujo para volver ¿no? a quitar el color y así, o sea, normal. Una vez terminado el dibujo, también podemos simplificar los trazos, ¿no? Dando un clic derecho y diciéndole simplificar. Acá podemos bajar y vamos limpiando también los trazos, ¿sí? O sea, también esto puede ayudarnos. Entonces, clic derecho, simplificar, y verán que con esto, ¿no? Se va limpiando. Listo. Selecciono, cambio de color.
Y esto vamos a enviarlo detrás, ¿no? Como esto lo estoy colocando dentro de imágenes, no hay problema, porque si le doy organizar, enviar detrás, solo se va a colocar detrás de la imagen. Y ya está. Si yo selecciono ahora esta imagen y le añadimos desde apariencia un efecto de sombra paralela, entonces ya lo estamos despegando un poco del fondo. Lo que sí, voy a desenfocar más los bordes para que no se vea tan marcado y ahora se vea mucho mejor. Voy a dibujar con, vámonos a, lo vamos a poner por aquí primero, vamos a empezar con la distribución de los elementos. Voy a sacar un duplicado por aquí. Esto también, pero en este caso ya no lo calé porque necesito acá la silueta. Acá haré lo contrario. Primero voy a dibujar la silueta. Igual verán, ¿no? Estoy trabajando de esta manera con pluma. Lo menos posible de puntos de ancla. No necesito tanta precisión, pero tampoco es que hay que perder la forma del objeto que estamos dibujando, ¿no? El contorno. Entonces, lo más similar posible a la imagen, ¿no? Para no confundir. Quito el trazo, perdón, el relleno, puedo seguir dibujando. Me gustó esta imagen que bueno, tengo acá adelante porque lo demás está en desenfoque. Y aparte que de acá muestro la otra forma en que se puede trabajar, ¿no? Aparte porque la silueta la voy a volver a utilizar. Entonces miren, ya estoy terminando ahí. Sí. Control Z para retroceder, si es que por ahí se equivocan, Control Z, retroceden. Más o menos ahí, vamos ya finalizando con toda la silueta. Y con la herramienta lápiz, recuerden que pueden retocar los bordes, ¿no? Y listo. Ya tengo mi dibujo, no tengo que hacer ninguna selección ni nada. Voy a sacar una copia con Control C, copiar. Y ahora selecciono ambos. Control 7 y ya está mi silueta, ¿no? Control V y vuelvo a pegar. Saco un duplicado, suelto la máscara y ya tengo acá mi silueta, solo cambiamos el color. Entonces esto lo puedo traer delante. Y voy a sacar un duplicado y lo vamos a cambiar aquí el color. No, recuerden que estamos en digital, entonces normal los colores pueden ser en RGB porque es solo para digital. Salvo sea para imprimir, tiene que ser en CMYK. Selecciono los tres elementos y crecemos. Entonces, ¿por qué trabajar de esta manera? No, recuerden que los carruseles hay que trabajarlo así en una secuencia para que se vea más dinámico, más creativo. Este texto, ¿cómo lo trabajé? Bueno, voy a colocar por aquí este texto y voy a escribir, pero vámonos a nuestras capas de textos y vamos a poner aquí. Vamos a dejar todo como mayúscula. Cambio la fuente y cambio el color, ¿no? Pero esto lo voy a hacer desde apariencia. Entonces voy a ir a apariencia, añadimos nuevo relleno, nuevo trazo. Y este relleno lo llevo delante de todo. Vamos a cambiar a nuestro color guardado. Vamos al trazo. Este trazo que está vacío lo voy a eliminar. Y esto sí lo cambio a este marrón. Esto también, el mismo marrón. Cosa que vamos a ampliar este trazado. ¿Sí? Vamos a ampliar más o menos ahí. Y el detrás también. ¿No? El detrás también. Al mismo, ¿no? La misma cantidad. Y le decimos fx
vamos a, en este caso, distorsionar y transformar, y solamente desplazamos, por ejemplo, unos 3 píxeles horizontal o un poco más, pero sacamos unas 15 copias. Sí, acá me estaba pasando, vamos a sacar unas 15 copias, 3 horizontal, puede ser 4 vertical, y ya tengo la repetición con desplazamiento. Acá también le puedo decir 4, ¿no? Así tengo algo más uniforme. Y listo. Esto no lo guardo en estilos gráficos, porque si lo guardo en estilos gráficos sería tal cual, ¿no? Relleno amarillo y ese fondo marrón. Entonces, si yo acá necesito relleno rosado, relleno verde, no me conviene guardarlo como estilo, porque igual voy a tener que cambiar el color del texto, ¿no? En tal sentido, mejor lo duplico y solamente trabajamos por separado cada uno. Saco otro duplicado y otro duplicado por acá. Así, acá vamos a poner entonces ya esto lo edito pues el color, ¿no? Vamos a poner acá otro color. Selecciono, pero obviamente desde apariencia cambiamos el color. Doble clic y ya podemos aquí editar los tonos. Ok, y también selecciono, ingresamos y desde aquí editamos los tonos. Entonces estos colores también que tengan que ver pues, ¿no? con el tema, con el rubro. Y ya está. Ahora sí nos vamos a la capa de vectores. Vamos a la capa de logotipos. Sobre la capa de texto voy a crear otra capa, también de formas, porque voy a colocar aquí esta descripción, ¿no? del producto. Entonces voy a dibujar un elipse predeterminado para pintarlo con el color ya guardado. Vamos a desplazar hacia afuera, unos 3 más o menos, o unos, en este caso como estamos en píxeles, puede ser 9, 13. Invertimos para que sea el trazo. Relleno, vamos a reducir un poquito. Siempre manteniendo las guías, ¿no? Como la referencia. Y vamos a cambiar el grosor de este trazo, unos 4 o 5 puntos. Y lo convertimos a línea discontinua para que tenga este acabado. Pero lo que sí selecciono y vamos a cambiar los remates a redondeado. Ahí se puede notar mejor, ¿no? Y vamos a bajar la opacidad de este elemento. ¿Listo? En esta misma capa igual voy a utilizar, puedo usar la herramienta trazo, puedo utilizar línea, perdón, segmentos, puedo usar pincel manchas, ¿no? Y cambiar el tamaño del pincel. Doble clic, cambiamos el tamaño del pincel, por ejemplo, a unos 5 puntos. Puedo dibujar de esta forma más rápida, ¿no? Desde acá puedo definir el grosor o el tamaño de mi pincel. Dibujo. Es mucho más práctico con esto dibujar a mano alzada. Saco un duplicado con Alt. Rotamos. Otro duplicado con Alt y rotamos. Control G y ya tengo esta forma, ¿no? Para resaltar el producto. Y lo cambiamos de color para que tenga que ver. ¿Sí? Pero es un color de relleno, no es de trazo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces ese pincel manchas lo que hace es dibujar rellenos, ¿sí? No trazos. Luego, bueno, voy a traerme este texto de aquí. Lo voy a mover para un lado. Pero lo que sí voy a hacer es la forma.
acá. Lo subimos por aquí. Y bueno, todo el producto vamos a desbloquear todo esto y vamos a crecer más porque es el producto principal. Ahora sí voy a dibujar una forma rectangular y en la capa de vectores para que esté debajo, ¿eh? Por eso son importantes las capas, ¿no? Selecciono solo estos dos vértices y lo redondeamos. Vamos a cambiar el color de relleno. También vamos a cambiar el alto. Como pueden ver, esto está detrás, ¿no? Está ahí detrás. Y esto, bueno, lo puedo llevar un poquito más acá al límite. Voy a seguir creciendo más todavía. Selecciono y lo agrupo, ¿no? Control G, agrupamos y vamos a subir un poco. Vamos a subir por aquí. Estos saco duplicados. Cambiamos, ¿no? Variamos los tamaños. Okay. Esto vamos a rotar un poco por la luz que venga de este lado. Bien. Esto también es importante, ¿no? Siempre determinar cuando utilicen fotos, si la luz viene en un producto de la izquierda, entonces en lo demás también, porque se va a ver un poco extraño que algunos tengan la luz hacia el otro lado. Selecciono y le decimos efecto desenfoque gaussiano. Vamos a desenfocar unos 5 píxeles. Esto le da la sensación de profundidad a los elementos, ¿sí? Si vemos en la vista de recorte, ahí se pueden dar cuenta, me da una sensación de profundidad, ¿no? Como que esto está cerca y los demás están de fondo. Igual esto por acá. En esta vista de recorte, bueno, esta vista de recorte tiene de la versión 2023 en adelante. Está muy interesante porque justamente permite visualizar, ¿no? Cómo va quedando sin la demasía, solamente lo que queda en la mesa de trabajo, ¿no? Para exportar. Entonces vamos a salir de esta vista y siempre no olvidándonos de nuestras guías. No olvidándonos de nuestras guías. Y bueno, voy a duplicar esta forma con Alt. Lo vamos a rotar o también podemos reflejarlo. Y vamos a cambiar el tamaño. Selecciono y voy a cambiar el color también. Esto también voy a copiar. Lo coloco por aquí. Estas formas, ¿no? Que vienen a ser tipo trazos también. Puedo trabajar, por ejemplo, con la herramienta curvatura. Hago un clic, clic, arrastro, clic, arrastro, clic, arrastro y clic. Ya tengo la curva. Otro clic por acá, invertimos color, cambiamos el color. Lo que hacemos es cambiar el grosor y también el remate. Para que no termine así plano, cambiamos a remate redondeado. Y bueno, podemos girar un poco con Alt, sacamos duplicado. Control D, saco otra copia. Control G, agrupamos. Y a esto vamos a mover como parte, ¿no? Aquí. Esto porque es importante, estos pequeños detalles, porque genera una conexión, ¿no? Como una secuencia. Entonces genera como una secuencia, como que continúa de aquí a la siguiente y así. Entonces de esa manera enganchamos también, ¿no? al usuario. Vamos a cambiar acá. El grosor sí debe ser por igual de preferencia. Voy a arrastrar un poquito hacia este lado y vamos a crecer más. Esto.
Entonces vamos a la vista, antes de ello vamos a colocar acá también el texto descriptivo, ¿no?, de la oferta, del producto. Vamos a las capas. Y este texto sí va a estar aquí delante, ¿no?, sobre esta forma. Porque si lo coloco en la capa de textos está debajo y esa capa de textos no lo puedo llevar por encima porque tengo esta forma dibujada y está delante del texto. ¿Sí? Entonces ya más o menos ahí ya casi queda. Vamos solo ahora al logotipo. Este logo es una imagen referencial, entonces verán que son píxeles. Vamos a hacer acá el repaso de calco de imagen y le decimos logotipo en blanco y negro. Ya tenemos una gran síntesis, expandimos, eliminamos todo lo que no necesitamos. Con selección directa puedo elegir todo esto y con la tecla suprimir lo elimino. Pero ¿qué pasó? Que ha borrado el fondo blanco y esto es hueco. Entonces, si yo quiero solamente el texto y la gorrita, digamos, voy a mover esto. Con Shift selecciono todo esto. Solo me va a dar pues hasta aquí, ¿no? Pero de ahí lo demás no va a haber. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a hacer algo sencillo. Primero voy a agrupar esto, que es un grupo, ¿ya? Y ahora voy a dibujar una forma cualquiera, pero detrás. Vamos a cambiar de color para diferenciar. Clic derecho, organizar, enviar detrás. ¿Sí? Entonces recuerden, esto es mi grupo, eso ya no lo toco para nada. Lo que sí voy a hacer es seleccionar esto y este área de la silueta. Nos vamos a la herramienta creador de formas, hago clic y arrastro para que todo esto sea uno. Solo el área magenta, ¿ya? Ojo, solo el área magenta. Ahora sí, ahora ya puedo seleccionar esto, agrupado, y esto que acabo de recortar. Esto ya no lo necesito. Pero ahora pues me dirán, ¿y acá qué hacemos? Activamos la herramienta borrador que también ya hemos utilizado y borramos desde aquí lo que ya no necesitamos. Pero va a quedar raro, ¿no? Entonces activo la herramienta lápiz y editamos la forma. Listo. Ahora todo lo vuelvo a un color y lo agrupo con control G y ya tengo mi logotipo. Pero claro, es referencial, ¿no? No quiere decir que uno busque en internet y vectorice cualquier logotipo. Esto es algo referencial, nada más. Vamos a colocar un fondo para este logo, control X, lo corto para llevarlo a su respectiva capa de logotipo. Voy a crear un fondo, elipse también, enviar detrás y lo pintamos con nuestro color bordado. Esto también con nuestro color, dentro de los márgenes. Y ahora sí, vamos a añadir el toque final acá. En la capa de imágenes vamos a añadir un destello para dar un toque de brillo a nuestro producto final. Puede ser ahí, por ejemplo, hasta aquí, ¿no? Este destello le da un toque interesante, ¿ya? Sin embargo, va a depender. Si yo, por ejemplo, le digo en modo difusión superponer, ya casi desaparece, ¿no? Entonces, puede ser que sí me funcione bien ahí. Si lo pongo por acá, ya no se ve. Si lo pongo en un borde blanco, sí se ve. Si lo pongo sobre la foto, ya no tiene sentido porque ya no se ve, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver dónde lo ubicamos, ¿sí? Si lo colocan sobre una zona clara, sí, pues está bien, porque justo va a resaltar ese área, ¿no? ¿Ven? Entonces, puedo superponer, pero lo va a saturar demasiado. Y si bajo la opacidad, pues ya no lo voy a ver, entonces tampoco tiene sentido, ¿ven? Entonces puedo dejarlo en normal, pero puedo bajar la opacidad. Por ejemplo ahí. O también lo puedo superponer, pero bajar la opacidad no tanto, ¿no? Más o menos ahí. No se vea tan saturado. Entonces ya tenemos esto con el desenfoque, esto también. Esto lo voy a eliminar. Por aquí. Esto también lo dejamos, saco un duplicado por acá. Más o menos busco un buen recorrido visual, ¿no? Para que
se vea interesante también el producto. ¿Ya? Entonces vamos a la vista de recorte para ver con lo que nos vamos a quedar nada más. Ahí tendríamos más o menos el arte finalizado, ¿sí? Entonces, antes de exportar siempre es bueno verificar, ¿no? Entonces voy a mover este texto, por ejemplo, un poco para que se vea completo. Si yo lo pongo ahí completo, no, o sea, bueno, no lo veo bien porque yo quiero que sea como parte de una textura, ¿no? Como de un trama, un motivo repetitivo. Incluso puedo seleccionar uno de ellos y lo puedo rotar, ¿eh? Y todo se va a adaptar a ello, ¿no? Entonces por eso es la idea de colocarlo así. Incluso puedo seleccionar este fondo, que es el de acá, y le puedo decir que se añada una sombra paralela para que se despegue del fondo y se vea como que un poco más interesante. Por ejemplo, ahí bajamos la opacidad en 50, ¿no? Y poco a poco va mejorando la idea, ¿no? O sea, siempre es bueno ir creando cosas distintas, ¿eh? Y se ve mucho mejor. Igual acá para despegar del fondo también le puedo decir lo mismo, ¿no? Como ya trabajé una sombra, queda configurado y solo lo aplicamos. Entonces es súper sutil. Acá también esta imagen vamos mejorando la idea, ¿no? Siempre innovando. Y a esto también, para que se despegue el fondo. Entonces ya no tenemos algo tan plano, porque ya tiene pequeños detalles, ¿no? Que lo hacen despegar del fondo y ya se ve como que más interesante. Estas formas también ayudan al recorrido visual, ¿no? Y listo. Ahora sí, control S, vamos a guardar. Vamos a crear nuestra carpeta. Abrimos la carpeta y guardamos. Y listo. Ahora solo exportamos. Esto puede estar en la vista, o sea, no necesita estar en la vista de recorte para exportar, ¿ya? O sea, lo pueden ver ahorita así como está y lo exportan y obviamente van a salir las mesas separadas, ¿no? Sin nada de lo que queda afuera ni nada de ello. Entonces nos vamos a archivo, decimos exportar y obviamente elegimos exportar para pantallas. ¿Para qué? Para que se mantenga su resolución, el formato, todo tal cual. ¿Sí? Si yo en cambio quiero cambiar la resolución, quiero mejorarlo, todo ello, entonces ahí sí elijo la opción de exportar como, porque yo puedo cambiarlo a JPG, puedo cambiar la resolución y más opciones. Entonces acá solo lo dejo como está para pantallas, elijo mi ruta, ¿no? Y le decimos, aquí ustedes pueden cambiar el nombre, desde aquí pueden cambiar el nombre haciendo un clic. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces al exportar sale mesa de trabajo tanto, mesa de trabajo. Para que no salga eso, mesa de trabajo, copia del 1, del 2 y así. Acá ponen el nombre y listo. O lo enumeran y va a salir con ese nombre. Le decimos OK, exportamos y ya está aquí. Aquí no lo puse repetido en el número. Y ya está el exportado. ¿Listo? Ahí podemos visualizar nuestra imagen exportada. ¿No? Avanzamos la secuencia, ¿no? Miren, eso es lo importante, que acá esto ya nos dice de que acá continúa, esto me dice de que acá continúa, aquí también, y ahí termina. Verán que este desenfoque me da una sensación de cercanía, ¿no? Y esto como que estuviera lejos. Aquí también esto, ¿no? Este desenfoque como que estuviera ahí cayendo. Y pues ahí ese toque, ese destello, ¿no? Que le da ese toque más interesante a nuestra publicación. Y en general, pues el acabado se vería algo así, ¿no? Si activo la vista de recorte. Ahora, antes de tener esta vista de recorte, o sea, cuando no había esto, ¿qué es lo que se solía hacer? Pues lo que es la máscara de recorte. Pero, ¿cuál es lo malo? Que tenías que agrupar todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que acá todo lo tenemos por capas.
Por ejemplo, fondo, si oculto, ya no hay fondo. Pero ¿qué es lo bueno? Que puedo crear otro fondo de otro color y puedo mantener todo lo demás. ¿Sí? Entonces, como vimos en la primera sesión, ¿no? Solamente cambiábamos fotos o cambiábamos fondo. Eso es lo bueno de las capas. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno agrupaba todo, digamos, ya miren, voy a seleccionar todo y lo agrupo con control G, agrupar. ¿Qué pasó? Todo se ha ido a una sola capa. Entonces, si oculto esto, se oculta todo. Eso era lo malo, ¿no? Entonces, qué bueno que hayan añadido esa opción, porque lo que hacían era, pues, seleccionar, agrupar todo, luego dibujar un rectángulo o del tamaño de la mesa de trabajo, control 7, y ya está. Esta era la vista. Claro, también lo veo así, pues, ¿no? Ya como va a salir exportado. ¿Por qué? Porque dibujé el tamaño del formato que voy a exportar. Pero bueno, pues, ¿no? Ahora ya que tengo esa opción, ya no tengo que agrupar nada. Todo lo dejo como está, en sus respectivas capas. Y listo, ¿no? Fondo, lectores, imágenes, textos, formas adicionales, ¿no? Por ahí, y logotipo. Con logotipo. ¿Sí? Control S y vuelvo a guardar. Y por último, nunca olviden que al finalizar la práctica le debemos decir archivo, o no la práctica, sino todo proyecto, archivo, empaquetar, y el empaquetado lo que hará es recopilar todos los enlaces, es decir, imágenes utilizadas, fuentes tipográficas, ¿no? Acá incluso se crea un informe. Debemos elegir la ruta, eso sí, porque si no se va a cualquier lado, entonces hay que elegir la ruta, verificar que esté, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es mi carpeta que he creado y lo guardo ahí mismo. Le digo empaquetar, sale un aviso de, ¿no? Las fuentes que no son de licencia, le decimos OK, y ahora sí, verificamos que aquí dentro de mi carpeta se ha creado una nueva carpeta, abro, y tengo las fuentes, tengo los links, es decir, todas las fotos utilizadas. Y además tengo el editable. Entonces, para eso sirve el empaquetado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo hace poco, por ejemplo, cambié de equipo, he actualizado mi equipo y no tenía las fuentes de este archivo, ¿no? Que lo trabajé en otro equipo. Entonces, cuando abrí el empaquetado, ¿no? Que tengo acá, tengo justo la fuente. Entonces lo instalo, ¿no? Le doy a instalar y listo, se actualizó mi diseño y tengo la fuente normal. Entonces, si quieren enviar a de repente, un colega, otro diseñador o a su cliente, ¿no? Pueden enviar el empaquetado para que tenga todos los recursos. Recuerden que, bueno, si quieren recortar, ¿no? Recortar como tal, o sea, el tamaño de la mesa de trabajo, no necesitan de hacerlo. O sea, ¿a qué me refiero? Que a veces uno se preocupa en dibujar al borde de la mesa para exportar. No, verán que cae salido fuera, ¿sí? Fuera, normal, no hay problema con eso. No necesito que esté todo encajado dentro de una forma, ¿no? Porque al exportar al final solo saldrá lo que está dentro de la mesa de trabajo. Lo que sí es importante es que manejen las guías, porque si no tienen las guías, ¿con qué se orientan, ¿no? Del área que deben respetar. Entre guardar, como y exportar. Lo que pasa es que guardar es una cosa, exportar no tiene nada que ver con guardar. Porque cuando yo voy a archivo y le digo guardar como, estoy guardando el documento. Una vez guardado mi documento, ya en adelante damos guardar, guardar con control S, ¿no? Eso lo vimos la primera sesión. Pero exportar, yo elijo, si quiero exportar para pantallas, elijo, o sea, solamente estoy diciendo que quiero exportar tal cual está configurado mi documento. ¿Y cómo lo hemos configurado? Pues al inicio hemos visto la configuración, ¿no? Sí, obviamente voy a archivo, buscar documento, aquí veo muchas opciones de la configuración de mi documento, ¿no? Vemos las medidas y todo. Ahora, otro detalle, ¿no? Es que también, si yo le digo exportar, no solo tengo que exportar para pantallas, sino que también tengo que exportar como
Y desde aquí lo que hago es elegir JPG, PNG, ¿no? Por ejemplo, tenemos incluso para pasarlo a Photoshop, SVG, que es formato para web también o para imprimir, TIFF, que son formatos comprimidos, o sea, tenemos varias opciones. ¿Qué pasa cuando exporto? Cuando exporto ya no es un editable, ¿no? Cuando exportamos ya no es un editable, es un mapa de bits. Cuando es un mapa de bits ya es una imagen. Entonces ya no lo puedo editar, solamente me sirve como imagen. Esto es exportado. Entonces esto ya no es un vector, no lo puedo editar, ¿no? En cambio, cuando guardo, estoy guardando el documento en mi raíz, ¿no? En mi carpeta, guardo el documento y esto cuando deseo lo abro y lo edito. Pero estos son imágenes, nada más. Estas imágenes exportadas me sirven para colocar en mi página web, en mis redes sociales, pero este editable lo puedo abrir cuando guste para seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, muchísimas gracias, cuídense.